El queratinocito es la célula más abundante de la epidermis. Representa entre un 80 a un 90% de las células epidérmicas. Es una célula dendrítica, así como son todas las células que veremos en esta clase, que significa que presenta estas proyecciones en su superficie. Son células que producen queratina y además producen citoquinas, que son moléculas solubles con funciones de regulación de las células de este epitelio y, y las células dérmicas. Contienen una proteína muy dura que se llama queratina, la cual estimula el crecimiento de células del epitelio en la piel y de las que revisten la superficie de la boca, el estómago y los intestinos también. Estas células se originan en el estrato epidérmico basal y migran hacia el estrato córneo, la parte más externa, donde se aplanan perdiendo sus núcleos. Es decir, mueren por apoptosis, que es la muerte celular programada. Y las dos funciones principales del queratinocito son producir queratina y generar la barrera contra el agua en la epidermis. El queratinocito se va diferenciando para finalmente morir por apoptosis a nivel del estrato córneo de la epidermis. Es así entonces como el queratinocito a nivel del estrato córneo de la epidermis pasa a llamarse corneocito, o también denominados células córneas o cornificadas. El melanocito es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que migra hacia la epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis, la génesis del embrión. Bien, su principal función es producir la melanina, que tiene importancia cosmética y de protección solar. La melanina es un pigmento que produce el melanocito en su cuerpo celular y que se libera a través de estas proyecciones dendríticas que tiene el melanocito hacia las células vecinas, los queratinocitos, generándole la coloración a la piel. Y además, este melanocito tiene principalmente la función de proteger contra los rayos ultravioleta UV. Bien, en situaciones normales, los melanocitos se disponen en la capa basal de la epidermis. Están dispuestas en la membrana basal. Estas son las células de la membrana basal o proliferativa de la epidermis. Y contactan con los queratinocitos por medio de estas dendritas, donde van transmitiendo esta melanina. Existe un melanocito por cada 36 a 40 queratinocitos, lo que se llama unidad melánica epidérmica, o un melanocito cada 9 células basales. Es decir, en todo el espesor de la epidermis existe un melanocito cada 36 a 40 queratinocitos, y solo en la membrana basal de la epidermis están distribuidos un melanocito cada 9 queratinocitos aproximadamente. La densidad de estos melanocitos es variable y va a depender de la región anatómica de la que estemos hablando. Hay mayor densidad de melanocitos en la región anogenital o en las zonas que son más oscuras de la piel. El color de la piel va a depender de la actividad de los melanocitos, que está determinada por las características de los melanosomas y de la actividad de las enzimas que participan en la síntesis de esta melanina, así como de la capacidad de los melanocitos de transferir el pigmento a los queratinocitos. La melanina puede tener básicamente dos formas, que vamos a tener la eumelanina, que va a dar el color marrón parduzco, y la feomelanina, que es un pigmento de color rojo amarillento. Finalmente, el melanocito va mediante sus dendritas, producir en su citoplasma estos melanosomas que van migrando a través de estas proyecciones dendríticas y liberan melanina haciendo contacto con el queratinocito, al cual van a proveer de esta melanina para generar la función de
coloración de la piel y la función de protección UV. La célula de Merkel es una célula que tiene la función de transmisión de sensibilidad desde el medio exterior a través de la piel. Es una célula que se localiza también a nivel de la capa basal de la epidermis y tiene una función mecanorreceptora, es decir, es capaz de percibir los estímulos de presión a través de la piel. Por lo tanto, esta función es el mecanismo que la piel tiene para reconocer cuando hay una presión sobre ella, cuando hay alguna injuria, es uno de los mecanismos de receptores de la piel. Bien, tenemos otras terminales nerviosos también en la piel que vamos a ver más adelante. Pero a nivel de la epidermis tenemos estos mecanorreceptores que están localizados en la capa basal y entran en contacto con prolongaciones aplanadas de las neuronas. Es decir, la célula de Merkel, que se encuentra también en la membrana basal de la epidermis, va a estar conectada con una terminal nerviosa que va a traducir información de sensibilidad de la piel a través de una terminación nerviosa que va a llegar a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central y con eso trasladar la información desde la piel hacia nuestro cerebro finalmente para traducirla. Están localizados en lugares con alta sensibilidad táctil muy intensa, como son los pulpejos de los ortejos. A estas zonas de los dedos se les llama pulpejos, también se le llama ortejo a los dedos, ¿cierto? Las mucosas, como la mucosa oral, y los folículos pilosos. A nivel epidérmico se asocia con las terminaciones nerviosas intraepidérmicas. Bien, la célula de Merkel entonces nos va a dar la función de recepción sensorial de la piel. La célula de Langerhans es un tipo de célula inmunitaria que también encontramos en la epidermis, pero está distribuida en todo el espesor de la epidermis y en parte de la dermis. Esta célula tiene una función crucial en el sistema inmunitario, ya que actúa como célula presentadora de antígenos. Su principal tarea es detectar patógenos en la superficie de la piel, como bacterias, virus o sustancias extrañas que atraviesen la barrera cutánea, y una vez que encuentran el antígeno, lo capturan, lo procesan, migrando luego hacia los ganglios linfáticos para hacer la presentación antígeno-anticuerpo. Allí presentan el antígeno a las células T del sistema inmunitario, activando una respuesta inmune adaptativa para eliminar la amenaza. Así, las células de Langerhans juegan un papel vital en la defensa del organismo contra infecciones y en la vigilancia inmunológica de la piel, ya que reconocen el anticuerpo, se transportan hasta llegar a un vaso linfático, viajan a través de este vaso linfático hasta llegar a un ganglio linfático y en ese ganglio linfático presentan el antígeno al anticuerpo para generar una respuesta inmunitaria, es decir, desencadenar la respuesta inflamatoria del sistema para ir en defensa a ese elemento extraño reconocido. Por ejemplo, un mecanismo de defensa va a ser activar, aumentar el flujo sanguíneo a la zona, llevando una respuesta inmunitaria mayor para eliminar el microorganismo y evitar que empiece un proceso infeccioso. Los queratinocitos se van a distribuir en la epidermis de acuerdo por estratos en 4 o 5 estratos. En el estrato basal o estrato germinativo que está en contacto con la membrana basal, en esta zona que se llama unión dermoepidérmica, donde a través de la membrana basal difunden los nutrientes y el oxígeno que aportan los vasos sanguíneos del plexus vascular superficial de la dermis, como se dibuja en la gráfica, entregándole los nutrientes y eliminando los desechos metabólicos de este queratinocito en el proceso de división celular por mitosis que el queratinocito lleva a cabo para cumplir su función de queratinización de la epidermis y formar el estrato córneo para generar la función de barrera.
También encontramos melanocitos en el estrato basal, un melanocito cada 9 queratinocitos, y también encontramos las células de Merkel que están dispuestas en este estrato basal y conectadas con una terminal nerviosa para traducir información sensorial de la piel. El estrato espinoso, o también denominado estrato de Malpigio de la epidermis, está constituido por múltiples hileras de queratinocitos, son más de una. En el estrato basal tenemos solo una hilera de queratinocitos. En el estrato espinoso tenemos de 3 a 4 hileras de queratinocitos. Y en este estrato los queratinocitos empiezan a expresar la queratina, empiezan a formar la queratina y empiezan además a generarse estas uniones intercelulares, también denominadas desmosomas, que van formando el tejido de la piel. En este estrato de la epidermis, el queratinocito está vivo, por lo tanto son células viables, aunque como pueden ver no contamos con vasos sanguíneos, y este queratinocito nace, se nutre solamente a nivel del estrato basal de la epidermis, pero luego su función es migrar y producir queratina y morir por apoptosis a nivel del estrato córneo. Entre el estrato granuloso y el estrato córneo, en la piel gruesa de la palma de las manos y de la planta de los pies, tenemos un estrato extra que es el denominado estrato lúcido, que en esta imagen no se ve. El estrato granuloso está compuesto por varias hileras, aunque menos que las hileras del estrato espinoso, de células que contienen, el queratinocito en el estrato granuloso contiene gránulos de queratina. En esta capa se inicia el proceso de queratinización. Las células contienen estos gránulos que tiñen intensamente a las visiones microscópicas, por eso que lo vemos más oscuro siempre en los cortes microscópicos del estrato granuloso. Y están estos granos de queratina son una sustancia llamada queratohialina, que es necesaria para la producción final de la queratina. El estrato granuloso son 2 a 4 capas celulares de queratinocitos aplanados, y en esta capa los queratinocitos sufren la apoptosis, que es la muerte celular programada. Las células en algunos de los queratinocitos del estrato granuloso ya están muertas, ya carecen de núcleo en las visiones microscópicas. Por encima de la capa granulosa tenemos la capa córnea. La capa córnea, las células han perdido su núcleo y conforman la queratina blanda. En ciertas localizaciones, como las palmas y las plantas, existe una capa visible amorfa entre la granulosa y el córneo, que es el estrato lúcido, que solamente se encuentra en las zonas que tenemos piel gruesa. El estrato córneo está compuesto por células muertas rellenas de queratina que se van descamando desde la superficie de la piel constantemente. El proceso de queratinización entre el queratinocito nace, se divide por mitosis, migra al estrato espinoso, se forman los desmosomas o las uniones intercelulares en la epidermis, y luego en el estrato granuloso se llena de queratohialina, la célula muere, y finalmente a nivel del estrato córneo la célula está muerta y forma el estrato esta célula muerta o denominada corneocito, que en el fondo es el queratinocito del estrato córneo de la epidermis. La unión dermoepidérmica, esta imagen no muestra bien, por ejemplo, los estratos de la epidermis, pero podríamos decir que este es el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Y la unión dermoepidérmica es esta zona entre la dermis y la epidermis. Acá tendríamos la dermis y la epidermis.
¿cierto? La unión dermoepidérmica, la membrana basal de la epidermis, que es una membrana que se encuentra entre la dermis y la epidermis, en la unión dermoepidérmica, permite que atraviesen vasos sanguíneos que van a nutrir a las células del estrato basal de la epidermis, que se ubicarían acá, que son los queratinocitos del estrato basal de la epidermis. Bien, para que se dividan constantemente por mitosis. Las células epidérmicas están unidas entre sí por medio de los puentes de unión intercelular o desmosomas y están unidas a la dermis a través de esta membrana basal. La epidermis está separada de la dermis por la capa basal, constituyendo esta unión dermoepidérmica. La dermis es la segunda capa de la piel y se encuentra por debajo de la epidermis. En ella se delimita a través de las papilas dérmicas y encontramos un tejido denominado tejido conectivo, el cual se divide a su vez en la dermis papilar, que es la dermis que está justo por debajo de las papilas dérmicas, y la dermis reticular, que está en la parte más profunda de la dermis. A través de la dermis pasan las terminales nerviosas que conectan con las células de Merkel del estrato basal de la epidermis, los vasos sanguíneos del plexo vascular superficial de la piel que nutre al estrato basal de la epidermis, se invaginan en él los folículos pilosos que no se alcanzan a ver en la imagen y además las glándulas sudoríparas que liberan agua a la superficie de la piel. En la dermis encontramos las presentes como célula principal el fibroblasto, que se dibuja acá en el dibujo con moradito. El fibroblasto es una célula más presente en la dermis y tiene como función la fabricación de elementos fibrosos en esta capa de la piel, especialmente el colágeno, así como también la elastina, los factores de crecimiento, enzimas y ácido hialurónico que ayudan a mantener la hidratación de esta capa, la sustancia intersticial de esta capa, que es una sustancia en la cual se contienen estas fibras y los fibroblastos, que son las células. Esta sustancia intersticial o sustancia fundamental es un compuesto homogéneo, gelatinoso, entre comillas, que soporta estas estructuras y las fibras de elastina, de colágeno y también de reticulina le dan la conformación que le da finalmente el soporte a la piel. El colágeno es una proteína, no es homogéneo en todo el organismo y existen 13 tipos de colágeno de acuerdo a la ubicación, a la composición de aminoácidos y a las propiedades físicas de cada uno. La dermis contiene principalmente colágeno tipo 1 en un 85-90%, tipo 3 en un 8 a un 11% y tipo 5 en un 2 a 4%. Las fibras elásticas son esenciales para las propiedades retráctiles de la piel, es decir, que la piel vuelva a su normalidad cuando hacemos la prueba de turgencia. Las fibras de elastina o elásticas representan un 2 a un 4% de los constituyentes de la dermis. Estructuralmente, la dermis está constituida por dos capas. La dermis papilar, que es la capa en contacto con las papilas dérmicas, y la dermis reticular. La dermis papilar está fundamentalmente compuesta por tejido conectivo laxo, que es más blando, ubicada inmediatamente por debajo de la epidermis y está localizada por debajo de estas papilas dérmicas, y la dermis reticular, que es un tipo de tejido conectivo un poco más denso, se le denomina así porque tiene muchas fibras, entre ellas el colágeno tipo 1, que está agrupada en gruesos haces de forma irregular
y otros tipos de fibras llamados fibras elásticas que son más gruesas. Las fibras colágenas y elásticas no representan una disposición aleatoria, sino, por el contrario, forman líneas regulares de tensión. Estas reciben el nombre de líneas de Langer. Cuando un cirujano practica una incisión paralelo a las líneas de Langer, está dejando una cicatriz mínima. La dermis reticular es más rica en fibras de colágeno elastina y la dermis papilar es más rica en células que forman estas fibras. La hipodermis es o tejido celular subcutáneo o tejido adiposo subcutáneo. Es la capa más profunda de la piel y está compuesta por 3 tipos de células. El adipocito, que es la mayoría, las células adiposas, los macrófagos y los fibroblastos. Sus fibras colágenas y elásticas se conectan directamente con las fibras de la dermis. La interfase es bastante gradual. Y estas fibras recorren en todas las direcciones, aunque principalmente en forma paralela a la superficie de la piel. Según la región del cuerpo y la nutrición del organismo, en la capa subcutánea se desarrollan un número variable de células adiposas. Estas células pueden alcanzar un grosor en la zona del abdomen de unos 3 centímetros o más, pero en otras áreas como el párpado o el pene, la capa subcutánea no contiene células adiposas. El estrato subcutáneo está recorrido por numerosos vasos sanguíneos, como podemos apreciar en la imagen. Y además troncos nerviosos, contiene muchas terminaciones nerviosas. Está dispuesto en 2 capas, la capa areola y la capa lamelar. La capa areola es la capa más externa del tejido subcutáneo y está en contacto con la dermis reticular y está formada por adipocitos. La capa lamelar es la más profunda y las células son fusiformes, están semiaplanadas. En esta capa aumenta de volumen el adipocito cuando la persona gana peso, es decir, está almacenando energía. Se debe a un aumento del volumen de los adipocitos capaces de invadir la capa más superficial de la piel. Cuando aumentan los adipocitos, el grosor, el llenado de los adipocitos de la capa lamelar, estas fibras, como están dispuestas, se fijan en diferentes formas en la capa lamelar que en la capa areola. Esta disposición de las fibras aumenta de volumen y va finalmente deformando la capa superficial de la epidermis, comprimiendo hacia la capa superficial de la epidermis. Esto va generando que, por ejemplo, se compriman cuando aumentan demasiado de volumen los adipocitos en el tejido subcutáneo. Se van comprimiendo los vasos sanguíneos de los plexos vasculares superficiales y profundos, y esto genera que la irrigación de la piel también sea menor, bien, se vaya reduciendo la irrigación de la piel, por lo tanto, la obesidad mórbida es una condición patológica que, además de esto, además de llevar a la diabetes y otras complicaciones, tanto articulares, por ejemplo, como afecta a la piel generando compresión de los vasos sanguíneos y reduciendo el flujo sanguíneo cutáneo, haciéndola más susceptible a infecciones, por ejemplo.